internacionales. De hecho, hay un capítulo particular en la Constitución que se llama Relaciones Internacionales y otros artículos que están dispersos en la Constitución que también abordan este tema. Bueno, y comenzamos con el artículo más general. El capítulo es Relaciones Internacionales, pero comenzamos con este artículo 143, en el cual se establecen los principios de las relaciones internacionales de la República del Paraguay, es decir, del Estado paraguayo. Ahí tienen ustedes los distintos principios que rigen esas relaciones. No sé si hay alguna cosa que quieran, respecto de la cual quieran preguntar, algún comentario sobre estos principios. Hay algunos que son, digamos, muy obvios: la independencia nacional, la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué quiere decir eso, autodeterminación de los pueblos? No meterse en cuestiones políticas de cada país. ¿Cómo? No intervenir en una cuestión política o algo en un país. Bueno, sí, está formulado el principio de ese modo, pero verdaderamente se refiere a que un Estado no intervenga en cuestiones internas de otro Estado, que también incluso prácticamente se repite más abajo con el principio de la no intervención. Es decir, un Estado no puede intervenir en asuntos internos de otro Estado, particularmente en cuanto a su gobierno, en cuanto a la forma en que se gobierna ese Estado. No puede haber una intervención. Aquí, por una parte, para que se tenga clara esta idea, en sentido negativo, por ejemplo, lo que hicieron los Estados Unidos, no acá en el Paraguay, que fue una cuestión mínima, sino, por ejemplo, incluso más que Panamá, más reciente, lo que se hizo en Irak, por ejemplo. Es decir, esa intervención para derrocar un gobierno. De paso también, por supuesto, causó la destrucción total de ese Estado. Pero eso, por ejemplo, es decir, no estar de acuerdo con un gobernante y realizar una intervención para derrocar ese gobierno, instaurar otro gobierno. Por ejemplo, eso sería, como digo, lo contrario a la no intervención. Pero también este principio tiene ciertas limitaciones actualmente. Actualmente se entiende que hay ciertos aspectos que pueden ser de interés de la comunidad internacional. Ustedes creo que habrán visto esto en Internacional Público, habrán visto, ¿verdad? Hay lo referente a derechos humanos, se considera que es algo de interés de la comunidad internacional. Es decir, no es una cuestión en la cual, o respecto de la cual, se pueda invocar el principio de no intervención si se dan, por ejemplo, violaciones a derechos humanos, tortura sistemática, por ejemplo. Eso es del interés de la comunidad internacional y justifica la intervención, pero no de estados en forma unilateral, sino de organizaciones
de carácter internacional son las que pueden realizar ese tipo de intervenciones. No, por ejemplo, en el caso que estoy mencionando de los Estados Unidos en Irak, la intervención fue unilateral, es decir, con el apoyo de Gran Bretaña, no sé si Francia también, pero unos cuantos estados. No hubo una decisión de las Naciones Unidas, por ejemplo, y era supuestamente para impedir la fabricación de armas de destrucción masiva, que luego de ocupar el Estado totalmente el territorio iraquí no se encontró absolutamente nada. Bueno, ese tipo de intervención no se puede dar. Lo que se admite es de organismos internacionales respecto de derechos humanos. El punto C dice la libre navegación de los ríos internacionales. ¿Pienso que hace Argentina cobrar peaje? Y estaría, eso estaría en contra de este principio de la navegación de los ríos internacionales. Ese es un principio, ustedes recordarán ya a lo largo de la historia del Paraguay como país mediterráneo, una de las principales salidas del país era la navegación por el río Paraguay, luego por el río Paraná hasta el Océano Atlántico. Fue una reivindicación, una lucha del Estado paraguayo respecto de esta libre navegación de ríos internacionales. Una medida como esa que propugna la Argentina o que está establecido en la Argentina es algo violatorio a este principio de la navegación de los ríos internacionales. E incluso, no sé si también habrá algún punto del Tratado de Asunción del Mercosur que también está violando esa disposición de la Argentina. Bueno, no sé si hay alguna otra cosa en cuanto a estos principios. El punto 8 dice la condena a toda forma de dictadura, colonialismo e imperialismo. ¿Y qué pasa con Venezuela? ¿Eso se condenó? No, eso es acabado. Bueno, lo de dictadura, verdaderamente, eso es algo bastante difícil de establecer. Por ejemplo, que cuando se está ante un gobierno que es un gobierno dictatorial y además, ¿qué significa este principio para el Paraguay? Es decir, no va a ir más allá. Como máximo sería romper relaciones diplomáticas con ese país. Más que eso no se podría, ¿verdad? Más que romper relaciones, en todo caso quizá apoyar si es que hay una violación sistemática de derechos humanos, también apoyar esas intervenciones de organismos internacionales para restablecer el respeto a los derechos humanos. Bueno, y después también la condena al colonialismo. Hasta hoy ya el colonialismo está bastante limitado. Hay muy pocas colonias. E incluso los países coloniales han encontrado fórmulas para evitar esta figura del colonialismo. Por ejemplo, aquí en América del Sur, la que era Guayana Francesa es un territorio francés, tiene una denominación, ya prácticamente está como una parte de Francia para evitar esa figura del colonialismo.
creo que era algo así como territorio francés de ultramar, algo por el estilo. De esa manera se denomina a lo que era la colonia, la Guyana francesa. No, esos son estados independientes. Hay dos de las tres Guayanas, dos son independientes, Guyana y Surinam. Y la que era la colonia, la Guyana francesa, es la que tiene ese estatus. Bueno, y también colonialismo como una cosa rara. Por ejemplo, en Europa, los ingleses siguen controlando Gibraltar, por ejemplo, hasta ahora siguen controlando Gibraltar en la misma Europa. Pero hoy ya no es la época del colonialismo en que el continente americano durante mucho tiempo tuvo situación de colonia, también Asia, África, hasta tiempos más próximos, el proceso de descolonización del África se dio principalmente con más fuerza a partir de 1960, se dio la descolonización del África. Bueno, el Paraguay condena esa situación y también la condena del imperialismo. Bueno, estos principios, indicó, este es el artículo 9 de la Constitución de 1967, para que vean ustedes la Constitución que se dicta en plena dictadura, y aquí prácticamente están todos estos principios que vimos. Aquí, por ejemplo, está la condena al colonialismo y el imperialismo, y el régimen dictatorial se mantenía con el apoyo de los Estados Unidos. Bueno, y otros principios que también hasta hoy, aquí por ejemplo, la no intervención en los asuntos internos, incluso está mejor formulado el principio en la Constitución de 1967. Bueno, otro principio importante en cuanto a las relaciones internacionales es la renuncia a la guerra, que ya se ha visto, hemos visto ya creo que la renuncia a la guerra y el principio de legítima defensa. Y de acuerdo con esto está la facultad que tiene el presidente de la República para declarar el estado de defensa nacional con autorización del Congreso. Bueno, ese es otro principio importante, la renuncia a la guerra y solamente admitir el principio de la legítima defensa. Bueno, los tratados internacionales, el artículo 141 establece que los tratados internacionales forman parte, se incorporan al ordenamiento jurídico interno por medio del procedimiento que está descrito aquí en el artículo 141. La primera parte, ¿a qué órgano corresponde? En cuanto a tratados internacionales, la parte que dice válidamente celebrados, ¿eso a qué órgano le corresponde?